A ver, Angélica, ¿cuál cree usted que es el principal signo o síntoma de la OVA, su obstrucción de la vía aérea superior? Lo ponemos a tono con la abreviatura. Disnea. Quejido, casi. A ver, ayúdele, Adrián. Disnea. Disnea, a ver, Carlos. Muy bien, estridor, esa es la palabra. Estridor. Es parecido a quejido, ¿no? El estridor es un sonido característico. Es algo así como. Y lo hago muy seguido y lo sigo haciendo, se me inflama la vía aérea, se me inflama las cuerdas vocales. O sea, ese sonido es muy importante porque definitivamente es diferente a todos los sonidos. Entonces, con ese solo sonido, uno puede identificar este paciente tiene una obstrucción de la vía aérea superior. No voy a hablar de la vía aérea inferior, que eso sería asma y otras patologías, y bueno, no tenían obstrucción exactamente, pero voy a dedicarme de aquí para allá. ¿Listo? Entonces, el estridor es el principal signo y síntoma, porque la mamá puede decir que tiene un ruido y usted puede oír el estridor. Un niño que llega con estridor a un servicio de urgencia es un niño que está grave. Es un signo de gravedad del estridor y ya vamos a ver por qué se produce estridor. Entonces, ¿qué otros parámetros debo evaluar en un niño que tiene estridor? ¿Qué otro parámetro evaluaría usted, Luisa? En un niño que tiene estridor, ¿qué otro parámetro le gustaría medir en ese niño? ¿Está qué? Si está cianótico. A ver, Luis Carlos. Si está alimentándose. Si se puede alimentar, ¿cierto? Adrián. Saturación. Ah, saturación de oxígeno podría ser, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que uno debe mirar, ¿sí?, en esos pacientes. El estado de conciencia, obviamente el estado de conciencia me la oxigenación. ¿Cómo está el paciente? Si está bien oxigenado, el estado de conciencia es bien, es normal, ¿sí? La oximetría de pulso, ya con la oximetría de pulso o una saturación de oxígeno o una pulsoximetría, ya no sé cómo se llama. Y si tengo la forma de hacerlo, unos gases arteriales, los pongo ahí en asterisco porque realmente no lo necesitamos para hacer el diagnóstico. O sea, ustedes en los servicios de urgencia no necesitan eso, pero para objetivizar qué tan mal está el paciente, nos ayudaría mucho los gases arteriales, ¿cierto? A ver cómo está el CO2, cómo está el oxígeno y cómo está la saturación real, ¿sí? Pero no lo hacemos de rutina. Pues anatomía y fisiopatología de la vía aérea del niño. Se discutía mucho que la vía aérea del niño es diferente a la del adulto en su diámetro, en su forma, en fin. Hay toda una serie de cosas que con el tiempo van cambiando. Como le dice una vez a los estudiantes, lo que les estoy diciendo en esta conferencia, el 50% son mentiras y el otro 50% está desactualizado. O sea, lo importante es saber cuál es ese 50%. Pero realmente todo cambia, ¿no? Todo va cambiando en las clases y por eso uno tiene que estarlas actualizando. Eso nos permite el PowerPoint, ¿no? Como cuando nosotros éramos estudiantes, eran diapositivas. Y uno les tocaba tomarles una foto, mandarla a revelar y ponerle una cosita y ponerla y proyectarla. Entonces era muy difícil activar y era muy difícil actualizar las clases, pero ahora es muy fácil, no hay ninguna disculpa. Entonces, recordemos la anatomía. ¿Sí? Entonces recuerden que uno tiene la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, ¿sí?, que son divisiones, digamos, arbitrarias que tomamos con algunos puntos de referencia, porque en esos sitios hay diferentes, digamos, patologías que pueden alterar la vía aérea normal, ¿sí? Entonces, algunos de los estudiantes les pregunta a uno, y espero que ustedes sí lo tengan claro, por Dios, porque no recuerdan ni cuántos son los cornetes. Recuerden que los cornetes son 3, superior, medio e inferior. Es bueno que un estudiante de octavo semestre y paso por pediatría no sepa que los cornetes son 3 y no sepa que debajo de los cornetes, directamente por debajo de los cornetes, están los meatos y que los meatos son el drenaje de los senos paranasales. Se suenan los mocos y piensan que los mocos salen de la nariz, salen por la nariz de los senos maxilares, frontales, etmoidales y esternitales.
recuerden cuántos son los senos, o sea, eso es anatomía básica que ustedes deben conocer. Entonces, cuando uno mira al paciente por aquí, con lo que sea, una linterna, uno siempre ve el cornete inferior. El cornete medio nunca se ve y el superior menos, ¿sí? Pero puede mirar y mirar si hay algún drenaje purulento que esté viniendo. ¿De dónde va a venir? Pues de los senos paranasales, ¿cierto? Entonces, esas son cosas importantes de la anatomía aplicada, que si las hemos aplicado, pues no se nos olvida, pero en fin, eso lo deben saber ustedes, ¿sí? Estas son las adenoides, ¿sí? Que son que en pediatría se crecen mucho, ¿sí? Aumentan mucho el tamaño y causan obstrucción de la vía aérea, que sería esta la vía aérea, ¿cierto? O sea, aquí están, digamos que dibujadas como grandes, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, ¿sí? Entonces, estos serían este corte está un poquito diferente a este, pero bueno, ¿sí? Porque aquí no coge desde acá. Entonces, estas son las adenoides, ¿sí? Y esta es la nasofaringea, y este orificio que queda aquí, porque esto es un orificio que comunica a las fosas nasales con la nasofaringea, es muy importante en pediatría, ¿sí? ¿Cómo se llama, Angélica? ¿Cómo se llama, Secre? María Marta. Uy, ¿quién fue? Que levante la mano. Bien, valiente. Coanas. Coanas. ¿Y por qué son importantes las coanas? Por simplemente que a mí se me ocurrió, porque no. Porque resulta que algunos niños nacen con atresia de coana. Y atresia de coana es como una membrana que queda aquí, cartilaginosa, ¿sí? Que a veces se endurece y el niño no puede respirar. Si el niño nace con atresia de coana bilateral, se muere. Porque los niños no son capaces, como los adultos, de hacer esto. De respirar por la boca cuando se tapa la nariz. La boca es muy pequeña, la lengua es muy grande. Por eso revisar, digamos, las amígdalas de un recién nacido es casi imposible. Se le parte uno la paleta. No por la fuerza que tenga el recién nacido, sino porque eso es muy pequeño y no alcanza uno a poder ver. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque hay recién nacidos que nacen con atresia de coana. Por eso algunos pediatras, los que tienen la oportunidad de recibir niños allá con la doctora Olga en Florida, se dan cuenta que algunos pediatras, o internistas, lo ideal sería que el pediatra estuviera en el parto de todos los niños, así sea parto vaginal. Pero cuando nace el niño, algunos pediatras o los que recién al niño le pasan una sonda. ¿Para qué? Para aspirar secreciones, ¿cierto? Las secreciones del nariz. Lo hacen con sonda, aunque debería hacerse con perito, como ustedes ven en las prácticas. Pero si lo hacen con sonda, aprovechan esa sonda ¿para qué? Para pasar a ver si está permeable, si la sonda pasa, la pasan y la pasan al estómago, a ver si no hay atresia de esófago, ¿sí? Y luego la pasan por la otra fosa nasal para ver si la coana está permeable. Y al final, cogen esa sondita y la meten por el ano del niño a ver si no tiene ano perforado. ¿Sí? Entonces, esta es una manera que algunos pediatras hacen cuando el niño nace porque uno no sabe cómo viene ese niño. Entonces, eso es pensando en la famosa atresia de coanas que queda acá. Muy bien. Entonces, la nasofaringe está inervada por el nervio trigémino. ¿Sí? La orofaringe, por el nervio glosofaringeo. La orofaringe es lo que uno ve cuando el paciente abre la boca, ¿cierto? Eso es lo que ve, ¿sí? Acostúmbrense que cuando abren la boca, esta es la úvula, la lengua, ¿sí? Entonces, en los niños, ¿sí? A diferencia de los adultos, cuando abre la boca uno ve la epiglotis. Eso no se ve en los adultos, porque está muy baja la vía aérea en ellos, entonces no se alcanza a ver, ¿sí? la epiglotis. En cambio, en los niños les van a sorprender, algunos se asustan cuando el niño abre la boca, ¿sí? Y le ven, doctor, afuera. Cierre la puerta, gracias. Muy bien, entonces, ¿sí? Es importante, la orofaringe es lo que ustedes van a ver, pero no miren solo las amígdalas. Ustedes se ponen a mirar las amígdalas y no miran la úvula, no miran el techo de la boca,
no miran la lengua, no miran las encías, no miran los dientes, ¿sí? En fin, hay muchas cosas que hay que mirar, ¿sí? Pero bueno, para la vía aérea que vamos a hablar, a mí me interesa es que miren atrás, miren acá, porque acá se forma una de las patologías que vamos a ver ahorita más tarde. Y después viene la hipofaringe, nervada por el vago, donde está obviamente la epiglotis, ¿sí? Las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, es importante porque ten en cuenta que aquí hay como tres vías, que es el dogma de intubación. Eso lo saben muy bien los anestesiólogos y lo van a aprender en anestesia, ¿sí? Conmigo en la práctica hacen intubación y con la doctora Olga, que hicieron recién ustedes también hacen intubación de pronto, no sé. Bueno, entonces hay como tres vías, tres ejes. Un eje que es el eje de la boca, ¿cierto? El eje vacío. Hay un eje que es el eje de la vía aérea. Y hay otro eje que es el eje de la faringe, o sea, del esófago. Entonces, cuando uno va a intubar al paciente, uno mete esta por acá y trata de alinear estos tres. Obviamente es imposible de alinear esas tres ejes, pero eso es importante que lo tengan en cuenta. Si quieren intubar, bien, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es importante la vía aérea en el niño? Es muy importante porque la primera causa de paro cardiorrespiratorio hospitalario y extrahospitalario son los problemas de la vía aérea. O sea, el niño generalmente cuando hace paro, él viene de una hipoxia y hace paro. Entonces, por eso es que es importante atender muy bien la vía aérea del niño para evitar que llegue a afectar a su corazón. El diámetro de la vía aérea es mucho menor y es más corta de la vía aérea del niño. Y la lengua es más grande respecto a la boca o a la orofaringe. Miremos por qué es importante el tamaño de la vía aérea, ¿sí? Porque si en un adulto uno tiene, ¿sí?, un edema de 1 milímetro, ¿sí?, no afecta mucho al final el diámetro. Pero si usted tiene en un niño que tiene una vía aérea de 4 milímetros, un edema de 1 milímetro, mire lo que pasa. Disminuye un 75% el área transversal basado en esta fórmula que ahora vamos a hacer. Entonces, fíjense la importancia que tiene el hecho de que la vía aérea del niño sea más pequeña, con el mismo edema lo que pasa. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos una obstrucción de la vía aérea? ¿Qué debemos hacer? Inyectamos, lo mandamos a la UCI, llamamos a alguien para que lo intube. Entonces, ¿qué hacer cuando uno tiene un paciente con estridor? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Entonces, lo primero, pues asegurar la vía aérea. ¿Y cómo aseguro la vía aérea? Primero la abro, ¿sí? Abro la vía aérea, ya veremos cómo. Y luego la mantengo abierta de alguna forma, con algún dispositivo la mantengo abierta una vez la haya abierta. Obviamente proporcionar oxígeno suplementario y instituir ventilación con presión positiva si es necesario, porque no necesariamente es necesario, la redundancia, o sea, no es necesario a veces ventilación con presión positiva, a veces es necesario. Entonces miremos estas particularidades. Observen cómo se hace la maniobra de abrir la vía aérea. Antes se usaba mucho, en todos los niños, ahora no se usa mucho, porque como veremos en reanimación es más importante el masaje que la vía aérea. Pero cuando uno va a valorar la vía aérea del niño, ¿sí?, hace esta maniobra, ¿sí?, hace una extensión de la cabeza, ¿sí?, y uno, el mes, mira el tórax, escucha el tórax y siente el cachete, el vacío, ¿sí?, o sea, el calorcito de la respiración, o sea, eso se llama el mes. Entonces así se abre la vía aérea. En niños pequeños, mire que con solamente yo poner un cobertor, una cobija, una sábana doblada, una almohada debajo del cuello, ¿cómo abro la vía aérea? Es fácil. Este niño, normalmente el occipucio es muy grande, los niños son muy cabezones, ¿sí?, y entonces eso hace que la vía aérea esté obstruida, la lengua se va hacia atrás y me obstruye tanto la faringe como la laringe.
Entonces, fíjense que al poner yo el cobertor, ¿cómo mejoran las cosas, cierto? Aquí está la laringe, aquí está la faringe, aquí está la epiglotis, esta es la lengua, con solo hacer esa maniobra. Entonces, una vez abierto la vía aérea, ¿cómo la mantengo abierta? ¿Sí? Existen algunos aditamentos que yo se los mostré allá cuando hicimos reanimación con el grupo, ¿sí? Que es la cánula orofaringea o cánula de Guedel o de Guedel, como quieran, ¿cierto? Espero que la conozcan, que la conocieran antes de llegar a la pediatría, por Dios. ¿Sí? Esta es una cánulita que se mide de esta forma. Uno mide, para ponerla bien, uno tiene que medirla por fuera, ¿sí? Por fuera, entre el gonio que se llama esto y la boca. Entonces, lo correcto es que la cánula no quede, ¿sí?, ni muy corta ni muy larga, porque si es muy corta, ¿sí?, perdón, si es muy larga, tapa, empuja la epiglotis y me tapa la vía aérea. Si es muy larga la cánula. Y si es muy corta, me enrolla la lengua y me hace el mismo fenómeno. O sea, tiene que ser una cánula adecuada a la lengua del niño. ¿Sí? Pues, importante saber que la cánula no se puede poner a una persona consciente. ¿Por qué? Porque genera náuseas. Esto se le pone a personas inconscientes. No sé si algunos de ustedes lo han operado recientemente con anestesia general, pero cuando sale de cirugía usted sale con algo como incómodo en la boca y lo bota. Esa es la cánula. Entonces el anestesiólogo dice, ya lo podemos pasar a salas porque ya está consciente y ya está manejando el reflejo nauseoso. Le quitan la cánula y le ponen la esta de oxígeno y usted va a sala de observación con el paciente o el paciente, en caso de que sea uno, lo llevan allá porque ya tiene un buen reflejo nauseoso. Entonces, la cánula no se puede poner en personas que tengan reflejo nauseoso, es decir, que estén conscientes. ¿Sí? Lo que pasa si es muy larga o es muy corta. También tenemos otro aditamento que podemos usar en un paciente que esté convulsionando, que tenga tétano, usted tiene que está así. Entonces usted no le va a partir los dientes, va a meterle la cánula. Entonces, puedo usar una cánula nasofaríngea, que también las van a ver, ¿sí? O la deben conocer. O si no, utilizo un tubo orotraqueal y lo meto por la nariz. ¿Sí? Entonces, tiene la ventaja de que se puede poner cuando hay trismus, cuando hay injuria maxilofacial que usted no puede diferenciar qué pasó ahí. O pues paciente consciente con reflejo nauseoso se puede colocar, ¿sí? Así se coloca. Tiene las mismas desventajas que tiene, que si hay trauma nasal, usted puede meter fácilmente, si la mete mal, la puede meter al frontal, al lóbulo frontal, de fractura, ¿sí? Fractura de la base del cráneo, trauma nasal, diámetro, es un diámetro pequeño, no es igual a la cánula, ¿sí? Y generalmente si es muy larga, pues también puede generar las mismas complicaciones que genera la cánula orofaringea. Es una alternativa muy buena, ¿no? La cánula nasofaringea para este tipo de pacientes. Bueno, la cánula nasal, ustedes la conocen, ¿sí? ¿Qué problema tiene la cánula nasal? Que no me puede medir con exactitud el FiO2 que le estoy poniendo al paciente, o sea, la fracción inspirada de oxígeno. Ese es el problema. Y los flujos no pueden ser altos. Ustedes saben, por experiencia propia o por experiencia con los pacientes, que el flujo máximo que tolera una persona de oxígeno es de 2 a 3 litros por minuto. Incluso con 3 litros a algunos les fastidia, les empieza a fastidiar, ¿sí? Y a veces el oxígeno modificado puede ayudar, pero igual no es tibio, entonces se seca, ¿sí? Y el FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno no es mayor del 30%. Recuerden que eso tampoco algunos lo saben, una cosa tan sencilla que le da a uno como pena, pues, que la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Les pregunto a uno, ¿cuánto es la fracción inspirada de oxígeno? 90%, 80%, 21%, ¿no? Depende de donde usted esté, si está en un sitio alto, ¿sí? La fracción inspirada de oxígeno puede ser alta, pero usted no la alcanza a captar, ¿sí? Por problemas de presión barométrica, pero en general, por ejemplo, acá en Bucaramanga la fracción inspirada de oxígeno más o menos es del 21%, ya que si yo respiro, el 21% de eso es oxígeno.
el resto son nitrógenos y otros gases. El gas más predominante en la atmósfera no es el oxígeno, es el nitrógeno. ¿Sí? Cosas básicas que uno como estudiante debe saber. Entonces, siempre que uno administra oxígeno, alguien le pregunta, bueno, ¿y a qué FiO2 tiene al paciente? Uno debe decirle, tengo una fracción, yo creo que un 20, porque lo tengo con una cánula de 2 litros. ¿Sí? Entonces, estas cánulas no me permiten medir con exactitud la fracción inspirada de oxígeno que le estoy poniendo al paciente. Esa es una limitante, ¿sí? Pero pues son muy usadas. Este es el famoso casco cefálico, o cámara cefálica, o cámara de head, cabeza, ¿no? En inglés, de cámara de hood, en inglés head. Bueno, entonces esta es la cámara cefálica o casco cefálico, que me permite que, esto es más que todo, como su nombre lo dice, pues para lactantes. ¿Sí? Para lactantes son la apnea transitoria del recién nacido, que la van a ver por neonatos, o síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, o un niño pequeño que tenga un flu severo, o un niño que tenga el ¿sí? Este es el casco. ¿Me permite qué? Pues tampoco me mide con exactitud, pero me permite dar unos FiO2 de 80 al 90%, y me permite por administrar hasta 10 a 15 litros por minuto de oxígeno. Es una ventaja grande, ¿cierto?, para un niño, ¿sí? Ponerle el casco cefálico. Esto tiene unos huecos acá, ¿sí? Esos huecos, algunas enfermeras, bueno, auxiliares de enfermería, se los tapan. Dice que para que el oxígeno no se salga. Esos huecos están ahí para que salga el CO2. Eso no se debe tapar, porque intoxica a uno al niño con lo que es el renal. Y le tapan todo aquí bien tapado, y le tapan aquí como una... Y eso no es bueno, tiene que tener para dónde eliminar el CO2. Recuerden que el CO2 es más volátil y está más arriba y sale fácil. Conocer también, hombre, no sé, si no lo conocen, pues aquí se los presento, pero en los turnos de urgencias allá de la WIMIS con la doctora Leonor, queremos conocer el sistema Venturi en físico, que ya el doctor nos lo mostró en la clase. Lo deben conocer, hombre. Posible que ustedes lleguen a octavo semestre y no conozcan eso, pero bueno, ahí harán su juicio. Entonces, esto me da flujos altos de oxígeno y me permite saber exactamente qué FiO2 le estoy poniendo al paciente, porque estos colores me indican, no sé muy bien, cuánto FiO2 le estoy poniendo. O sea, este sistema Venturi se arma con estas cositas, con un tubo corrugado y con una máscara especial que debe ser así, los huecos deben ser así, no múltiples huequitos que para nebulizar, ¿sí? Y yo pongo aquí al final cualquiera de estos. Este por ejemplo, el verde, ese me da un FiO2 del 35%. El rojo, un FiO2 del 40%. Entonces, con solo poner esto acá, ¿sí? Y él me dice, aquí me dice a cuánto flujo lo debo poner para lograr un FiO2 que dice el dispositivo. ¿Sí me hice entender? Entonces, usted lo monta así y usted lo pone al paciente y aquí conecta el oxígeno. Y con el cablecito que trae, ya sea de la pared, como en los casos de la clínica del Hospital Militar de Bucaramanga de los Comuneros, o en el caso de la WIMIS con una bala de oxígeno. Entonces es importante que conozcan que esto es un sistema Venturi, que su principio básico se basa en la ley de Venturi, que dice que entre que el hueco sea más grande, ¿sí?, entra más aire al sistema y menos oxígeno, y entre el hueco sea más chiquito, ¿sí?, me entra menos aire y más oxígeno. Eso es un sistema Venturi, ¿sí? Para que lo conozcan, si no lo conocían. Y esta es una máscara con reservorio. No, en la WIMIS no hay, pero pronto en el Hospital Universitario de Bucaramanga sí, que me permite dar un FiO2 del 100%, que sería lo ideal en un paciente que le llegue a ustedes con estudios y que no tenga ni idea que tiene, ponerle un oxígeno con un FiO2 del 100%. ¿Sí? Esta máscara viene con una máscara aquí que me acumula reservorio de oxígeno, y viene también con un sistema para que cuando el paciente exhale, el oxígeno salga el CO2 y no se meta acá a la bolsa. ¿Sí? Es un sistema que es una valvulita que hace así, se abre como las puertas de un barco. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo y me permite 10 a 15 litros por minuto. Un flujo, o sea, este sería el ideal, ¿no?
No estoy hablando de recién nacidos, recuerden que los recién nacidos inicialmente uno no les pone glucosados o biodosados. Pero estamos hablando de un niño, ¿sí?, que en el servicio de urgencia país que no es un recién nacido. Muy bien. Ahora, la colocación de la máscara de ambú. El ambú, lo van a conocer o ya lo conocen, tampoco algunos lo conocían. El ambú, ¿sí? El ambú, ese no es un ambú. El término ambú viene de la primera marca que hubo de estos aparatos, de estas bombas. Pero realmente esto es una máscara con bomba, ¿sí? Es una máscara con bomba para administrar oxígeno. Pero como les digo yo a ustedes, en una urgencia uno le dice a la enfermera, enfermera, alcánceme la máscara con bomba. Dice el ambú. ¿Sí? Le dices en bomba, rápido, el ambú. O sea, entonces se quedó ambú. Entonces el ambú es este, ¿cierto? Y esta es la máscara. Entonces, ¿cómo se coloca la máscara? ¿Sí? Debe ser de tamaño adecuado para que me cubra esta parte. No es ni muy grande ni muy pequeño. Uno lo hace con una maniobra que es la C, con la cual uno presiona la válvula hacia abajo, y la E, que se trae la mandíbula hacia arriba. Es decir, abre la vía aérea. Entonces esa maniobra hace una pequeña flexión, perdón, una pequeña extensión del cuello. ¿Sí? La E. Sin meter los dedos aquí, porque aquí el cuello tiene muchos receptores que pueden producir una maniobra vagal. Entonces uno trata de eso, apoyarse en el hueso de la mandíbula y hacer esa maniobra. La C y la E para colocar bien la máscara de ambú. La máscara uno se coloca así, se debe colocar bien, que quede bien ajustada para que sirva lo que usted está haciendo, si no, no sirve absolutamente de nada. En el recién nacido es diferente, ¿sí?, en cuanto a que la puede poner uno para darle oxígeno, pero en el niño es así, se hace así. Veamos otras cosas. Predictores de que es difícil poner la máscara bien, que no la vamos a poner bien. Obesidad, obviamente, es muy difícil a veces. Edéntulo. ¿Qué es edéntulo? ¿Alguien sabe qué es edéntulo? A ver, alguien que abre la mano, hace la mano, a ver, edéntulo. ¿Qué es un edéntulo? ¿Ninguno sabe? Edéntulo es sin dientes. No es pregunta de breve, no ha faltado. Cultura general, pues. Sí, Cindy. ¿Sí? Edéntulo. Entonces, un paciente que no tiene dientes es difícil poner la máscara bien. Los dientes son importantes para formar la cara. ¿Sí? Edad mayor de 55 años, también es difícil, ya estoy llegando allá. Prognathismo mandibular, o sea que tenga, sí, imagínense una quijada así, ¿sí?, una bemba así, muy difícil, ¿sí? Pero en niños no es tanto el problema, los niños no, pero bueno, en general, ¿sí? Deformidad macroglosia, de enfermedades y extensión atlantoaxial, ¿sí? ¿Qué tanto se puede extender el cuello? En algunas patologías reumáticas no se puede hacer eso, ¿cierto? Por limitación, ¿sí? Pero bueno, eso es para poner la máscara. No para intubar al paciente, para ponerle la mascarita. Otra forma de como lo está haciendo. Otra forma con dos animadores. Uno oprime la bomba y el otro pone la máscara. O también se puede hacer así, ¿no? Con un dispositivo para uno darle uno mismo, en lugar de darle boca a boca, lo hace con este aparato. O la respiración boca a boca. ¿Sí? De paso les digo que la respiración boca a boca pues no produce ninguna infección, no transmite el SIDA, ¿sí? A no ser que lo muerdan a usted. En este caso no necesitaba reanimación el señor, fue ese niño, ¿sí? Pero realmente no produce, sino pues los besos también producirán lo mismo, ¿cierto? Entonces los besos son saludables, ustedes saben, miles de cosas, ¿cierto? Comparte uno bacterias que son benéficas. Entonces, indicaciones de intubación. Ahora vamos a hablar de ese paciente que no lo podemos reanimar con la máscara. Nos toca intubar al paciente. Ponerle un tubo endotraqueal o orotraqueal. ¿Sí? Entonces, la obstrucción anatómica o funcional de la vía aérea. Un cuerpo extraño,
o una enfermedad que cause obstrucción, un crudo, una epicondilitis. Trabajo respiratorio excesivo. Aquel paciente que está respirando, pero no dice este niño se va a cansar. Ese es el caso muy claro de los recién nacidos que tienen, por ejemplo, taquipnea transitoria del recién nacido o enfermedad de membrana hialina, que usted lo ve respirando muy rápido, 60, 70 por minuto. Dice, este niño si no hago algo se me va a cansar, porque está haciendo un esfuerzo grande. En el caso menor de 8, o sea, un paciente con casos de 7 hay que intubarlo. Recuerden que el GLaDOS es una medida para trauma craneoencefálico, para tumores cerebrales en ti, ¿sí? Pero inicialmente fue para trauma que se creó, ¿sí? Y necesidad de presión positiva en la vía aérea. Por alguna causa lo van a operar a usted. Tienen que poner anestesia general, ¿sí? De una fractura costal. Y lo que duele la fractura costal duele es cuando uno respira o cuando se ríe. Pero si uno está quietito y respira suavemente, no le duele, ¿sí? Bueno. Entonces, estas son las 4 indicaciones para intubación. Muy bien. Ahora, no se ve muy bien ya, virus ahí. Este es lo que uno ve, ¿sí? Cuando va a intubar. Por aquí es que hay que meter el tubo. La vía aérea se abre y le dice, métalo por aquí. Esto es lo que uno debe ver. ¿Y cómo lo logra? Con el laringoscopio, que algunos no lo conocían. Y las diferentes hojas que utilizamos. Utilizamos una hoja recta y una hoja curva. En pediatría no usamos la curva, usamos la recta, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque es diferente cuando uno intuba con hoja curva o con hoja recta, ¿sí? Cuando uno intuba con hoja curva, uno ve la epiglotis, o sea, no la pisa, ¿cierto? Les traigo estas dos para que miren, recuerden la anatomía, ¿no? ¿Sí? Entonces, la base de todo es la epiglotis, ¿sí? La tráquea, el esófago, la glotis, la vallécula, que la vallécula es como el sitio donde se apoya la punta de la hoja cuando uno usa hoja curva, ¿sí? Y la lengua. Entonces, uno ve, o sea, esto en los niños es muy cortico. Entonces, a veces con la hoja curva, al hacer usted la maniobra, puede desgarrar esta zona acá, aunque no es frecuente. Entonces, nosotros preferimos, y generalmente todos los pediatras usamos hoja recta, que es la diferencia, ¿cierto? En la hoja recta yo piso la epiglotis y quedo directo sobre la vía aérea. Y aquí están las cuerdas vocales que vimos en la primera, en las dos anteriores diapositivas. Entonces, fíjense la diferencia entre intubar con hoja recta y con hoja curva. Es importante que lo tengan claro. A las fotos de uno de mis pacientes con una cámara de celular, muy difícil tomar, pero para mostrarles una cosa, créanme que esta es la epiglotis, esta es la lengua, esta es la epiglotis, o sea que con solo el niño decir A, se le ve la epiglotis. Entonces, debajito de la epiglotis están las cuerdas vocales, o sea que intubar a un niño es fácil. Métanse en la cabeza que eso es fácil, no es difícil. Sin embargo, como en la máscara también, hay predictores de vía aérea difícil que los vamos a ver ahora en adelante. Entonces, fácil, ¿cierto, Luisa? 2 por 2, Luisa. Fácil, ¿cierto? Fácil. Entonces, intubar es fácil. Obviamente lo van a aprender y lo van a hacer en anestesia, ¿no? Cuando ustedes noten por anestesia en cirugía, exíjanle a su profesor que les enseñe a intubar. El profesor dice, no, estoy muy ocupado, muchachos, más tarde, mijo. Doctor, se puede caer en mano mía. ¿O no? ¿Cierto? Entonces, es bueno que aprendan y que aprendan en cirugía. Ustedes en anestesia tienen que intubar al menos un paciente. Que allá están las condiciones óptimas para hacerlo. Ya veremos cómo se hace. Este es el tubo orotraqueal. Vimos sonsonete, espero que lo conocieran. El tubo orotraqueal hay de diferentes tamaños, ¿sí? Viene con bombita o sin bombita, ¿sí? Esta bombita es el neumotaponador, se llama. Cuando usted lo mete, lo infla y aquí quedan las cuerdas vocales.
para que, bueno, o aquí ya no estoy enfocando. ¿Sí? Esto permite que no se salga el tubo. Ese es el quiz del esternón taponado. El tubo viene con unas líneas y viene con un agujerito lateral, no es pregunta de previo, pero es el agujero de Murphy. Ese agujero de Murphy tiene como función, si el tubo se tapa por acá, usted puede ventilar la tubo. Esa es la razón. Y aquí está cómo se calcula el grosor, no el largo, del tubo traqueal. ¿Sí? Si no tiene manguito, es la edad sobre 4 más 4. O sea que un niño de 4 años, 4 sobre 4, 1, más 4, 5. Necesito un tubo 5. ¿Sí? Los numeritos están en los tubos, están acá. ¿Sí? Y si tiene neumotaponador, le quito un número. O sea, niño de 4 años, 4 sobre 4, 1 más 3, 4. Necesito un 4 para ese niño de 5 años que voy a intubar. El diámetro, no estoy hablando de la distancia. Sin embargo, pues la mayoría de estas fórmulas uno ya sabe que para un recién nacido a término son 2.5 o 3, ¿sí? Para un neonato, para un prematuro un 2, en fin. Pues una vez yo coloco el tubo en la vía aérea, tengo que confirmar si lo puse bien. Entonces, ¿cómo confirmo yo que el tubo no está en el esófago? Porque ahí solo hay dos huecos, ¿cierto? El esófago y la tráquea. Cuando algo se me va por el camino viejo, un poco gaseosa, se baja la tráquea, hay en otro hueco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues las cuerdas vocales. Usted me dice, no, doctor, yo lo intubé un pie. ¿Por qué? Porque yo vi las cuerdas vocales y yo metí el tubo por ahí. Pero estoy completamente seguro. Muy bien, tranquilo, Adrián, yo sé que esté bien. Entonces, luego, que cuando yo ventilo, veo que se expande el tórax. Pues, está bien. Y ausculto los ruidos en ambos lados. ¿Sí? Cuando ausculto epigastrio y siento el aire ahí, lo entubé en el esófago. ¿Sí? Obviamente el paciente también estará diciendo, o si puede, sí, que está mal intubado, que se pone morado. La condensación de aire en el tubo. Cuando usted intuba bien al paciente, usted ve que el tubo se pone blanco cuando el paciente respira por la humedad de la respiración. Y por la osimetría de pulso, pues debe mejorar una vez yo intubado el paciente por donde debo hacerlo. ¿Sí? Entonces, son, digamos que formas de confirmar que el tubo está bien puesto. Sin embargo, existen algunas formas de hacerlo, ¿sí? Que ya nadie las usa, ¿sí? Que es con detectores de CO2 al final de la expiración. Ustedes comprenden que cuando el paciente expira, ¿qué expira? Pues CO2. Entonces, si uno pone un colorímetro acá, que cambia de rojo a verde cuando sale el CO2, y se lo intube bien, o por un cuantitativo que es una canometría, ¿sí? O incluso con un monitoreo, que ahí me está midiendo el CO2 que está eliminando el paciente. Esto pues es como algo sofisticado, nunca lo usamos, pero para que sepan que sí existe, y cuando lo vean no se asusten, ¿sí? ¿De qué es eso? Entonces ahora miremos predictores de una intubación difícil. Usted va donde el anestesiólogo, se quiere operar la nariz, o se quiere operar algo, y entonces el anestesiólogo le dice, sí, este man va a ser difícil de intubar. Me estoy refiriendo a los adultos para hacer la comparación. En los niños también se usa, pero no igual. Sí, pero nosotros los pediatras vemos desde que el óvulo fecunda al espermatozoide, perdón, desde que el espermatozoide fecunda al óvulo, hasta que el niño tiene 17 años y 364 días, según la Constitución. Entonces, es importante tener estas cosas en cuenta. La extensión transfacial, ya la vamos a ver, la apertura oral, los dientes, el Mallampati, ¿sí? Y la distancia tilomentoniana. Son predictores de vía aérea difícil antes de intubar al paciente. Entonces, miremos, ¿sí? ¿Cuál es la extensión transfacial? ¿Qué tanto el atlas me permite sobre, ¿sí? En la segunda, el axis, mover el cuello? Entonces, esto es un ángulo, se forma un ángulo y se mide, ¿sí? Normal este ángulo debe ser de 35 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo está limitada este ángulo? Cuando hay artritis, cuando es espondilitis anquilosante, fracturas o fijaciones cervicales, hernia de disco, hernia discal, ¿sí? Subluxación transfacial, ¿sí? Collar cervical, ¿sí? Y obesidad mórbida. Todo eso hace que sea difícil
lograr esa extensión, ese ángulo adecuado. Este es el dogma para la intubación que yo les decía. Los tres ejes que uno debe tratar de alinear, ¿sí? Que es el eje oral, el eje faríngeo y el eje traqueal. Tratar de que cuando yo inclino al paciente, estas tres queden una sola, pero eso es imposible. Pero esa es la idea de por qué uno hace esto, ¿cierto? Y hace así hacia atrás, para tratar de lograr eso, tratar de lograrlo. ¿Sí? Ese es el dogma para la intubación. Esta es la apertura oral. Entonces, ustedes ya saben, si le caben 4 dedos acá y 4 acá, está listo, ¿sí? Tiene buena, ya el anestesiólogo dice, me va a ir bien, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de pediatría, estamos hablando de vía aérea, pero es que yo les traigo esto porque a veces algunos de ustedes no saben esto, ¿cierto? Entonces, normal mayor de 3 centímetros, ¿sí? Y está limitada en estos casos. Obviamente, los dientes dificultan si son deformes la intubación. Y este famoso Vallampati. El anestesiólogo le dice, abra la boca. Y si él no ve nada, dice, este está difícil. Pero si ve esto y dice, no, este man está fácil de intubar, o este niño que va a ser llevado a cirugía, ¿sí? En fin. Pero a usted le sirve como referencia, ¿no? Cuando el paciente hable, en los niños, generalmente, por ejemplo, los recién nacidos uno ve escasamente esto, claro que el recién nacido no tiene dientes, obviamente, pero para que sepan a qué se refiere el Vallampati. Cuando se lo nombre, no se asusten, ¿sí? Ese es Vallampati. Es un nombre un poquitico difícil de recordar, pero bueno. Lo que les decía. Estos son 3 amiguitos que tampoco de ustedes algunos conocen, que es otras alternativas de vía aérea difícil, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿sí? Este amiguito, ¿sí? Que es una cánula de traqueostomía, la que le pusieron a muchas personas, a Papa, se murió, pusieron, ¿sí? A muchas personas que tienen problemas le ponen, después de una traqueostomía, una cánula de traqueostomía. Es una cánula de traqueostomía. Este amiguito del frente, la mitad, es el convictubo. Ya lo veremos. Y esta es la niña, que es la máscara laríngea. Entonces, esos 3 vamos a ver estos 2 de acá. Esta es la máscara laríngea. Fíjense cómo se pone. Ahí está el dibujito, ¿sí? Hay para niños también, ¿sí? Y hay para adultos. Fíjense que no se utiliza, ahí están los diferentes tamaños, no se utiliza el laringoscopio. Espero que ya la conocieran. Esto lo usan mucho los cirujanos, los anestesiólogos para cirugías cortas, en las cuales intubar al paciente genera mucha molestia. Cuando le meten el tubo, usted dura como 3 semanas con carraspeo y con ardor y molestia. En cambio, esto no mete el tubo porque mire dónde queda por la forma que tiene la máscara, mire cómo se atora y queda exactamente sobre la vía del epiglotis. Se llama la máscara laríngea. Esto teóricamente se creó para vía aérea difícil. Pero ya se usa para anestesias cortas, que es mucho mejor que un tubo. ¿Sí? Tiene este es el sistema para inflarla, y infla uno esto. Cuando veamos la reanimación la vamos a ver. ¿Sí? Pero fíjense cómo se coloca. La coge uno y la mete así con la mano. Vean cómo se hace. ¿Sí? Y queda ahí lista. Espero que también lo conocieran. El combitubo es un tubo que viene en 2 tubos. Como cada cine ahora tiene un combo 1, es un combo 2. ¿Sí? Es el combo 2 de 2 tubos. Un tubo, ¿sí? Que es un tubo normal, que es el 2, ¿cierto? Con su hueco orificio exterior,
¿sí? Este es el tubo. Y otro tubo, que es el 1, que es más largo, ¿sí? Que está cerrado acá, pero que tiene unas salidas por acá. Entonces, ¿cómo hace usted también con ese tubo? No necesita laringoscopio. Usted lo mete como está en la figura. No tengo figura de movimiento, no la pude conseguir de tratado, que alguien me la consigue, por favor. Me la permite para hacerlo. Usted coge el tubo y lo mete de una, sin saber a dónde lo estoy metiendo, ¿cierto? Un paciente que tiene un trauma acá, imposible diferenciar si eso es la nariz, eso es la boca, eso qué, por un trauma, está muy desfigurado, entonces uno este aparato le sirve para hacer eso, entonces uno llega y lo mete así. ¿A dónde lo metí? ¿Al esófago o a la tráquea? Si estuve buena, lo metí a la tráquea, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Una vez lo meto, no importa dónde quedó, cojo el balón más pequeño, el tubo más pequeño, que es el normalito, y ventilo. Si al ventilar se expande el tórax, dice, listo, lo intubé bien, me fue bien, de chiripa, me fue bien, ¿cierto? Porque eso es de a ciego. Entonces, infla los dos balones, ¿sí? Con estos tienen que inflar los dos balones, ¿sí? Infla los dos balones, ¿sí? Y ya lo deja ahí, quedó intubado, como un tubo normal. Pero si al ventilar por acá, falta un dibujo acá, veo que es el esófago donde escucho los ruidos, perdón, en el epigastrio, digo, lo intubé en el esófago, no importa, déjelo ahí, no lo saque. Inflelos y al usted ventilar, el aire sale por estos huequitos y se va para la tráquea. Ese es el combi tubo. Eso es para vía aérea difícil. ¿Sí? No se usa de rutina, pero para que lo conozcan y luego no se asusten. Esta es la cricotomía con aguja. Cricotomía con aguja. ¿Sí? Esto solo lo ven en las películas. Las películas de guerra que le cogen el lapicero, le quitan la y se lo metan al paciente, ¿sí? Para que respire, le salva la vida. Pero uno no sabe, esta es la aguja de cricotomía, es como un catéter, es una aguja importante. Pero puede salvarle la vida a algún paciente si usted es atrevido y dice yo puedo hacer lo que sea. Es también muy fácil de hacer, yo nunca, gracias a Dios, lo he tenido que hacer, ¿sí? Pero, sí, se hace en este sitio. Por debajo de la manzana de Adán, la manzana de Eva, ¿sí? Hay una membrana que une el cartílago tiroides con el cartílago aritenoides, que es la cricoaritenoidea. Eso ahí uno hace así, y por ahí introduce una aguja. Lo que puede usted introducir, una aguja gruesa, ¿sí? Una 18, una gruesa. Y mientras tanto el paciente puede respirar por ahí, mientras que el cirujano le hace una traqueostomía. Esto es una cricotomía con aguja. Este dibujo, ¿sí? Es de una niña que desgraciadamente murió. Esta niña consultó al hospital de Florida Blanca porque la mamá tiene un salón de belleza y la niña, como era una niña como de 2 añitos largos, cogió el producto y se lo echó a la boca e hizo un edema de lengua. Le pusieron todos los antihistamínicos, le pusieron adrenalina, le pusieron corticoides en Florida Blanca y la niña no respondió y murió. La cuestión es ¿por qué murió esta niña? ¿Debería haber muerto? No. Habiendo en el hospital de Florida anestesiólogos de turno, obviamente esta niña era muy difícil de intubar por ahí, era imposible. El anestesiólogo de turno o un médico dice, no joda, yo le meto una aguja, ¿sí? Y al meterle la aguja, ella respira, mientras que disminuye este edema. Esta niña no debe haber muerto. ¿Por qué tengo yo esta foto? Porque me la mandó un médico del hospital de Florida para ver si yo lo podía ayudar en qué podía hacer, por ejemplo, me mandó por el WhatsApp, ¿sí? Entonces yo le dije, hagan esto y esto y esto, ¿sí?
pero desgraciadamente esta niña murió. Entonces eso lo traigo para que ustedes vean que sí, a veces es necesario ser un poquitico agresivos y ver que si está indicado en este paciente, está indicado una cricotomía con aguja o una traqueostomía definitiva, pero esto pudo haberle salvado la vida a esta niña. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a manejar ya la vía aérea del paciente, lo primero es la calma, ¿no? Uno debe ser lo posible tranquilo, ¿sí? No gritar a la enfermera ni gritar a nadie, ¿sí? Porque no es necesario, ¿sí? Entonces, uno debe preguntarse, ¿esto que tiene el paciente es súbito o es crónico? Hay unas causas de estridor crónico que ustedes las van a ver solo en pediatría, que se llama la laringomalacia o la laringotraqueomalacia. Laringotraqueobroncomalacia. Malacia significa mal hecho. Pero la malacia es que algunos niños nacen con una cartílago muy débil y cuando respira se colapsa. Y se colapsa el cartílago y genera un ruido que es un estridor, ¿sí? La mamá al principio está muy preocupada, luego que visita al pediatra, el pediatra le dice, tranquila señora, que eso le va a durar hasta los 6 meses. Pero la gente del común va a la mamá con el niño y le pregunta, señor, ¿y eso qué tiene el niño? Entonces la señora ya está cansada. Le dicen el bus para el centro de salud, se va en taxi, para que los del bus no la miren y digan, ¿qué tiene el niño? Yo porque la mamá es lo mismo, el doctor está cansada, ¿hasta cuándo le va a parar eso? Se llama estridor crónico. Ese no es urgente y no hay que hacerle nada, sino esperar. Obviamente esos niños, cuando les da alguna afección respiratoria, son más predispuestos a ciertas, digamos, complicaciones. Entonces, uno tiene que evaluar los signos y síntomas respiratorios. Obviamente, si hay estridor, si hay cianosis, si hay estado de conciencia, la saturación de oxígeno, ¿sí? Y debe tener un equipo multidisciplinario, como dijimos al principio. Usted debe pensar, aquí hay anestesiólogo. En el Hospital Universitario Bucaramanga debe haber un anestesiólogo permanente ahí, no es de llamada. Entonces, si usted tiene un niño como ese, que yo le dije, usted dice, ajá, voy a poner el anestesiólogo ya con el niño. Allá le llego. Él es el experto en vía aérea, ¿cierto? Un otorrino para algunas cosas, ¿sí? Manejo de traqueostomía, en fin, para algunas patologías que vamos a ver. Un neumólogo pediatra, si hay el curso. Y una unidad de cuidado intensivo donde yo pueda dejar a ese paciente, ¿sí? Al cuidado, ¿sí? Un equipo de reanimación cardiopulmonar pediátrico, obviamente en la institución debe haber un equipo. Por eso cuando ustedes tengan turno allá en la UIMIS, vayan y revisen el carro de paro. No hay nada que hacer, aunque siempre hay algo que hacer allá, pero si no hay nada que hacer, están aburridos porque no llegan pacientes, que lo dudo, ¿sí? Pueden ir a mirar el carro de paro, háganlo. Pídale al doctor que lo revise. Y el niño, en lo posible, si está muy agitadito, debe estar en brazos del papá o de la mamá. Porque al usted acostarlo, ya se lo tiene que examinar. Inicialmente lo puede examinar los brazos del papá y tratar lo mínimo posible de separarlo del papá. Porque eso le da angustia al niño y aumenta la dificultad respiratoria. Tengo que ponerle oxígeno, idealmente tibio, pero al menos humidificado. A un FIO del 100%, o lo máximo que tenga, ¿cierto? Le puedo poner a todos esos niños dexametasona, a todos, ¿sí? No importa la causa, no importa si es algo bacteriano, porque eso ya, ese concepto ya ha cambiado, ¿no? ¿Cómo le va a poner unos corticoides a una infección? Obviamente le tiene que iniciar antibióticos concomitantes, o a la media hora, a la hora, en fin. Pero sí se debe administrar dexametasona por si es un grupo. Ayuda muchísimo, si es una alergia ayuda muchísimo. Entonces, dexametasona 0,3 a 0,6 miligramos kilo intramuscular. No necesita vía endovenosa. Y lo pueden micronebulizar con adrenalina 0.5 cc por kilo en 4 cc de solución salina, hacerle 2 nebulizaciones, una cada 20 minutos, puede ser. ¿Sí? Tampoco le hace daño, no importa lo que tenga. ¿Sí? No laboratorios ni rayos X en lo posible, pues si se puede, si no, no. Lleva la rayos X, no se justifica hacerlo. Osimetría de pulso y definir si lo voy a intubar o no. ¿Sí? Con este manejo inicial.
acompañar al niño al quirófano con los padres, que los padres puedan entrar con él para que esté más tranquilo si es el caso de que necesite intubación o si es el caso que es programada. Y una remisión adecuada previo llamado al sitio donde lo va a remitir. Estas son cosas generales de las remisiones que ustedes deben saber. Van a ver eso con el doctor, en una clase con el doctor en su alirio, con respecto a qué refieran el aliento. Entonces, pero forma parte importante de que ustedes cuando van a traerse un paciente para el rural, si es el caso, tienen que llamar a ver dónde lo van a recibir. No puede montarse en la ambulancia y dejarlo en la primera hospital que se encuentre donde usted viene. Si viene de Cúcuta, baja aquí al hospital González, bueno, al hospital Universitario de Santander. ¿Sí? Tienen que llamar primero. Existe una cosa que se llama el CRU que coordina todo eso, pero si usted llega con ese niño al hospital, llega a la ambulancia y no avisó, igual se lo reciben, ¿no? Obviamente le pega una vaciada de padre, señor mío, con copia de la hoja de vida, pero ahí no, que no lo reciben, ¿no? Ustedes saben que todo paciente que consulta un servicio de vida debe ser atendido independientemente de cualquier cosa económica o de fe. ¿Sí? Pero bueno, entonces ese es el manejo integral, sin saber la causa. Yo no sé la causa, yo manejo eso. Esta es como la primera parte. Ahora, la segunda parte, vamos a hablar de las principales patologías que obstruyen la vía aérea. La más común es la laringotraqueitis viral o laringotraqueobronquitis viral. ¿Sí? Es causada por esta serie de virus, siendo los más importantes los dos primeros. ¿Sí? Generalmente se presenta entre los 3 meses y los 3 años y en época de invierno. ¿Sí? En Colombia no tenemos estaciones, pero sí tenemos invierno, ¿cierto? Ya ha variado mucho eso. Antes era abril, lluvias mil, una vez que el invierno era como en abril. ¿Sí? Generalmente hay un antecedente, una gripa 2 o 3 días antes de que empiece ¿qué? Esto. Empieza el estridor laríngeo, tos perruna, ya como se como perro. ¿Sí? Este diagnóstico lo hace el portero del hospital. Si es un portero conocido, dice: doctora Luisa, parece que llegó un club. Lo diagnostica el portero. ¿Cierto? Hay disfonía, el niño está afónico, por eso cuando ustedes están afónicos es que tiene una laringitis, ¿cierto? Posiblemente la afonía es el primer impacto de algún virus. Usted empieza con una gripa, con una laringitis, cuando empieza ahí, empieza a ponerse afónico. ¿Sí? Esa es una característica, la disfonía. O a veces uno ve que el niño tiene un llanto disfónico, y lo ve uno, lo oye. ¿Sí? Y el tratamiento pues es adrenalina, ¿sí? Ya lo van a ver en detalle, no lo copien, no gasten tiempo en eso. Lo van a ver cuando vean tos y dificultad respiratoria en el aliento, cómo se trata el club, ¿sí? Pero ahí están en el diagrama. Entonces, el resumen de la laringotraqueitis viral, ¿sí? La tos perruna, es muy típica la tos perruna. Esta es la epiglotitis. Como ya vieron en anatomía, la epiglotitis es una cosa muy importante. Es que cuando yo paso saliva, la epiglotis me tapa la vía aérea, que no, la saliva no se vaya donde no debe. Entonces, cuando uno come, uno lo hace en forma inconsciente. Ese fenómeno es bajo. Entonces, entiendan que si se me inflama la epiglotis, me muero, porque se me cierra la vía aérea. ¿Sí? Entonces, esta es del internet, muy famosa foto de un niño con epiglotitis, el signo del besuqueo, de las fases como de olfateo, es un niño que trata de respirar, ¿sí? No es capaz porque tiene la epiglotis obviamente inflamada. Generalmente son niños más grandecitos, de 2 a 5 años, ya es muy rara. Yo no he visto ninguna epiglotitis, solo vi una. Sí, en toda mi vida como estudiante, como residente y como profesor y como todo, solo he visto una epiglotitis en mi vida, pero uno no sabe, ¿cierto? ¿Por qué ya no se ve? Porque el principal causante era la hemófilos influenza tipo B, y con la vacuna ya realmente esto es muy raro, ¿sí? También la poliomielitis, el estreptococo neumonía, ya hay vacuna, ¿sí? Entonces realmente es cada vez más rara, pero de hecho no es que no se pueda presentar, ¿cierto?
¿Ves? Generalmente es de inicio súbito, fiebre muy alta, apariencia tóxica, posición de trípode. El niño usted no es capaz de acostarlo para examinarlo porque él hace esto, para tratar de respirar. ¿Cierto? Entonces, no lo acuesta a nadie, ¿cierto? Él no se deja. Cialorrea muy importante, estridor inspiratorio, voz gutural o apagada, como entre una papa, como si hubiera una papa en la boca. ¿Sí? Hay dolor faríngeo sin tos ni cuadro gripal previo. O sea, la epiglotitis no tose como la laringotraqueitis. El paciente no tose. ¿Sí? Es importante, como de la figura de la epiglotitis no tose, le decían los profesores. Ante la sospecha de epiglotitis, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Pues no usar baja lenguas, porque si voy a hacer eso, me puede generar un reflejo y aumento el problema. Evitar provocar más llanto de angustia, intubación por personal experto, ¿sí? Y toma de corticoides de la glotis en el momento de intubar. Fíjense cómo es una epiglotis normal, ¿no? Y aquí está la vía aérea, aquí están las cuerdas vocales, una y dos. Cuando hay epiglotitis, miren lo que pasa, esa epiglotis parece que un durazno, una manzana roja, edematosa, y mire el espacio tan pequeñito que hay de la vía aérea. O sea, realmente un experto tiene que meter un tubo muy pequeñito, un diámetro más pequeño, para lograr hacer eso. ¿Sí? Entonces, y este es el tratamiento, es una infección, se maneja con estos antibióticos, con cualquiera de estos tres, y este niño debe estar en la unidad de cuidado y los contactos deben recibir rifampicina porque se comporta pues como una meningitis por hemófilos, como profilaxis o por meningos. Rifampicina es una droga que se usa para los contactos. No es usual que tengamos epiglotitis, menos mal. Esta es relativamente frecuente, se llama traqueitis bacteriana. Como su nombre lo dice, es la tráquea la que está inflamada, ¿cierto? Entonces, niños también grandes. Generalmente está causada por estos gérmenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolítico y grupo A y Gram negativos. ¿Sí? El inicio es insidioso, hay faringitis previa, fiebre alta, estridor, tos purulenta, esa es la característica. La traqueitis, el cruz, la tos es perruna. En la epiglotitis no hay tos, y en la traqueitis la tos es herrumbrosa, productiva, con gargajo verde, ¿sí? Con membranas amarillas. ¿Sí? Es una tos que deja membranas y que deja una muy purulenta, ¿cierto? Generalmente estos pacientes necesitan intubación, hay placas mucopurulentas en el espacio subglótico, cultivos, y el tratamiento de ellos con antibióticos de amplio espectro que cubran el estafilococo. No es frecuente, y estos pacientes siempre van a ventilación mecánica porque fíjate, mire cómo está esa tráquea. Es la traqueitis bacteriana, no es frecuente. Generalmente secundaria una faringitis en un paciente inmunocomprometido. No es frecuente en los pacientes inmunocomprometentes. Los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son extraños, de todo tipo. Por eso es muy claro, y uno le dice siempre a los niños, y ustedes están en pediatría, ningún objeto que pase por el hueco de un papel higiénico. Todos tenemos papel higiénico en la casa. Y ustedes que el rollo es igual para todos. De pronto la calidad es diferente, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, ningún objeto que pase por el hueco de un papel higiénico debe estar cerca a un niño menor de 3 años. Aretes, monedas, anillos, juguetes que se puedan desbaratar. No le regalen a su sobrino algo que se pueda desbaratar. Eso, los huevos Kinder. ¿Sí? Tenga mucho cuidado. No es chistoso que un niño de 2 años y medio coma maní, ni que coma mamones. No le van a dar un mamón a un niño porque se atora con el mamón. Bum, 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 bum. ¿Sí? Entonces, eso suena a una cosa, sí, pero se les olvida. Un niño menor de 3 años, bueno, si tiene 3 años y un día, tiene también riesgo, ¿no? Pero entre más se hagan, pues menos. Y deben saber ustedes qué hacer en ese caso. O sea, díganle a las mamás ningún objeto, sobre todo que las mamás a veces dejan el cuidado del niño a la abuela, en fin. Mire de cuál pueden pasar, pero eso es muy claro. Entonces, puede ser agudo o puede ser crónico. Agudo, pues causa cianosis, dificultad para respirar,
el episodio evidente que se tragó una moneda o se tragó algo, pero puede ser crónico. Este niño se confunde el diagnóstico, por ejemplo, con un asma. Un niño con una moneda en el bronquio puente derecho o un tornillo en el bronquio puente derecho. Nadie se dio cuenta y uno hace la historia y le pregunta a la mamá y dijo, pues doctor, una vez como que se atoró, se puso morado, tosió, pero ya me pasó. Claro, el tornillo se fue al bronquio puente derecho y causaba episodios como de asma. Hasta los 5 años le diagnosticaron, le sacaron el tornillo que tenía ahí y estaba siendo tratado como normal y nadie le había tomado una radiografía. Pero bueno, ¿sí? Entonces, la sintomatología depende de la ubicación del cuerpo extraño, que es donde esté ubicado, ¿cierto? Depende. La radiografía de tórax no ayuda mucho porque la mayoría son radiolúcidos, radiopacos, no se ven. ¿Sí? Perdón, radiolúcidos, no se ven. ¿Sí? Pero existe una forma de hacerlo por contraste. ¿Sí? Pero bueno, por contraste en cuanto a inspiración y expiración. Eso pregúnteselo al radiólogo. ¿Sí? Si quiere hacer las clases, preguntarle, si viene la clase, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero bueno. No barrido a ciegas, ya no tratar de sacar el cuerpo extraño metiendo allá la mano a sacarlo, porque parece que lo empuja. ¿Sí? Y ante la duda hay una fibrobroncoscopia. ¿Sí? Y obviamente lo que les dije, la prevención, es muy importante la prevención. Que fue un accidente. Los accidentes no existen. No existen. ¿Qué hacía ese cámara ahí? Estas son las maniobras para la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, esta abreviatura ahí, o base. ¿Sí? Es la maniobra, ¿sí?, al niño que está consciente. Al niño que está inconsciente, uno no le puede hacer esto. Es al niño que está llorando, está incómodo, porque al niño inconsciente, si yo le hago esto, le impacto más el cuerpo extraño. Esta es la forma como se hace, los dedos sacar el mentón, sin oprimir acá, ¿sí? Y doy con la región tenar y hipotenar unos golpes hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Hacia adentro y hacia afuera. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer en esta posición, ¿sí? En cualquiera de las dos hago esa maniobra, que es similar a esta, que esta es hélice, que también tiene muchos contradictores si se hace o no se hace. Eso es más, se hace en adultos, pero también se puede hacer en niños, ¿no? Se cogen las manos, se entrelazan y se hace una presión hacia arriba y hacia adentro para que el niño bote el cuerpo extraño. Muy bien, el acceso retrofaríngeo. Esta patología es relativamente frecuente en niños y en adultos también. El adulto que se empezó como una faringitis, ¿sí?, y después progresa a un acceso, el paciente con un cuerpo extraño, el señor que su borrachera le da por ir a comer a Girón, allá a un restaurante en Girón, y le dan, en esa oscuridad, le da todo picado y él se pasa un hueso de pollo, y el hueso de pollo le lastima la faringe y se queda un pedacito ahí o una espina de pescado y se infecta, y a los 3 días de la parranda empieza con fiebre, ¿sí?, malestar, no puede comer, orinofagia, y se forma un acceso retrofaríngeo. Otra causa de acceso retrofaríngeo es la TBC. ¿Sí? Son, digamos, las 3 cosas que causan acceso retrofaríngeo: faringitis bacteriana complicada, cuerpo extraño o TB. No se dice TBC, pero TB, tuberculosis. ¿Sí? Obviamente causa fiebre alta, muy alta, porque es un acceso, acuérdense de los principios básicos de la medicina: acceso crucifixo, hay meningismo, por eso lo confunden con meningitis, porque usted le hace así al paciente y le va a doler, ¿sí?, pero no es porque esté irritada realmente la meningitis. Se diagnostica con un rayos X de cabo faríngeo y el diagnóstico es, el tratamiento es médico quirúrgico, hay que drenar ese acceso, porque si se llega a drenar solo se va para la vía aérea. Entonces miremos esto, los mismos dibujos, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda ubicado el acceso retrofaríngeo? Acá, ¿sí?, en esto. Esta parte de acá, aquí están las vértebras, ¿cierto? Entonces, aquí se forma el acceso. Fíjense, una radiografía normal, ¿sí?
la epiglotis, las cuerdas vocales, aquí lo más de bonitas, y esta área de acá, que es lo que uno ve cuando el paciente abre la boca allá al fondo. El tejido granular de la orofaringe. ¿Listo? Esto es lo normal, que este espacio no sea mayor de una vértebra. Aquí está la vértebra, miren este espacio de acá a acá y esto de acá a acá. Miren acá. ¿Sí? Ahí ya hay una celulitis. La vía ya está desplazado hacia acá, obviamente este no es el mismo paciente, ¿cierto? Fíjense el diámetro de esto, ¿sí? Es mucho mayor que el diámetro de una vértebra. Y luego termina formándose el acceso. Créame que esta es la espina de pescado del paciente, ¿sí? Entonces se forma el acceso, ¿sí? Y lo veo uno así en la lateral. Fíjense cómo el cuello está así, por el acceso, como las vértebras están inclinadas. Esto es un acceso retrofaríngeo. Frecuente. Pero claro, los pacientes se enferman de lo que los médicos saben. Si usted nunca se lo ha nombrado, pues paciente, no debe hacer usted el diagnóstico nunca. ¿Sí? Desde el acceso retrofaríngeo. Ya vamos a acabar las 3 diapositivas. Es la papilomatosis laríngea. La papilomatosis laríngea es culpa del ginecólogo, o sea, que atendió el parto, porque una mamá que tenga papilomatosis no debe nacer el niño por vía vaginal, debe nacer por cesárea. Eso es lo que cubre la vacuna al papiloma, que tanta, digamos, propaganda mala le han hecho, y que eso ya está claro que eso es histeria colectiva. Ustedes son médicos, ni se les ocurra decir, qué vergüenza decir que eso sí es cierto. Ustedes saben lo que es nuestro país tan bello, lleno de folclore, lleno de cosas, ¿sí? No falta que saquen ahorita un libro de ese evento que pasó, o una novela, de histeria colectiva, ¿cierto? Terrible. Ustedes saben que para sacar una vacuna necesitan una serie de pruebas, mejor dicho, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se demora mucho en salir para no detectar estas cosas, pero en fin, ¿sí? Entonces, la papilomatosis laríngea, el niño nace normal por vía vaginal y por allá al año de edad empiezan a aparecer los papilomas que cuando pasen por gineco los van a ver en la vagina de la mujer. Se ubican en las cuerdas vocales y miren cómo queda esto. Esto es lo normal, miren cómo queda esto. Una masa ahí coliforme, coliflor, pero rosado, ¿cierto? Horrible es eso, ver eso en un niño. Entonces, mamá que igual cesárea, no pueden hacer por vía vaginal, no se pongan de artistas. No, pero tiene unas poquitas, no. Deben hacer, porque el niño se contamina al nacer, ¿sí? Por el canal del parto. Entonces, la aparición es tardía, hay crisis repetidas de estas y los queman con láser, ¿sí? Generalmente terminan en traqueostomía todos estos niños y la recesión se hace con láser, se quema con láser. Es un caso muy triste para un niño que tenga papilomatosis laríngea, porque eso no se cura nunca. Se repite, cada vez aparecen y vuelve a aparecer. Son crisis repetidas de eso. Algunos terminan muriéndose si lo hacen en láser. Otras causas que pueden subir la vía aérea, ¿cierto? Edema neurótico, atresia de Cohen. Edema neurótico es la alergia, en el caso de la niña que les comenté, edema neurótico, ¿cierto? Quemadura de la vía aérea, laringomalacia, parálisis de las cuerdas vocales de niños que tengan miedo meningo serio, traumática y tumoral gaseada de un niño que es rara, tumor ahí, las cuerdas vocales. Entonces esto es como una secuencia de intubación rápida. Esto para que lo conozcan, pero no para que lo copien ni nada de las cosas. Pero siempre que vayan a intubar a un paciente y cuando ustedes lo van a llevar a ustedes lo van a operar, el anestesiólogo la noche anterior lo visita, habla con usted, le dice, vea, yo soy el que le voy a dar la anestesia. ¿Es su primera vez en cirugía? Sí, bueno, yo también es la primera anestesia que voy a dar, pues tranquilo, no se preocupe, ¿cierto? Entonces,
Primero le da la noche anterior un ansiolítico, una benzodiazepina o un Xanax o algo para que esté tranquilo Xanax. y llega a cirugía relajado, tranquilo, ¿cierto? Estoy hablando de las condiciones ideales. En urgencias no hay esa condición. Entonces, uno tiene que pensar en qué le pone al paciente. No copien esto, por favor, no pierdan tiempo copiando. ¿Sí? Claro, sin embargo, para recordarles que si el paciente está normotenso, usted puede usar cualquier sedación. Si está hipotenso, tiene que usar etomidad, pero bueno. ¿Sí? Y si tiene una de estas patologías, un trauma craneoencefálico, un estatus epiléptico, premedica con lidocaína o etodimato, propofol o tiopental. Y si es un estatus asmático al que usted tiene que intubarlo, le pone ketamina y le pone midazolam como sedación. Pero eso es lo de menos. Hay que sedarlo, ¿cierto? En el caso de mi rotación de urgencias, usted lo único que tiene por ahí es una benzodiazepina, un midazolam, un valgo, que hay en todos los servicios de urgencia. Entonces se lo pone para relajarlo un poquito. Luego le tienen que poner un bloqueador neuromuscular, el rocuronio o el becuronio, intubación orotraqueal y confirmación si lo hizo bien. Y esto, para terminar, es como una especie de diagrama. Entonces, si el paciente tiene la mandíbula flácida, siempre que ustedes encuentren un rombo, ¿es sí o no? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, el paciente tiene la mandíbula flácida, está pidiendo el tubo, ¿cierto? Entonces, si la mandíbula no está flácida, ¿qué tengo que hacer? Pues administrarle sedantes y bloqueantes musculares. Si la mandíbula está flácida, pues simplemente ventilo con el ambú para crear un reservorio de oxígeno, lograr una saturación del 92%, mayor del 90%, y hago la laringoscopia. Hice la laringoscopia, intubación conseguida, listo. ¿Sí? Entonces, confirmo con el detector de CO2 o con lo que quiera que está bien intubado. Si no lo logré, ¿qué hago? La faringe está limpia, siempre que encuentre un rombo, la pregunta es sí o no la respuesta. Entonces, si la faringe está limpia, lo intento nuevamente, ¿cierto? Hago lo mismo, ventilo, ¿sí? Si lo logré, si logró esto ser efectivo, ¿sí? Entonces listo, repito la laringoscopia, repito el procedimiento. Intubación conseguida, ¿sí? Confirmación por CO2, ¿cierto? Este es en el caso eventual de que la faringe esté limpia y yo repito el procedimiento. Vuelvo y lo hago porque la primera vez puedo fallar, ¿cierto? Pero si aquí la ventilación no es efectiva, ¿sí? Intubación no conseguida, ¿sé hacer cricotomía con aguja? No sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si sé, cricotomía. Si no sé, máscara laringea con bitubo, ambú. Le tengo que dar ambú porque no soy capaz de hacer esto. No sé hacer cricotomía con aguja. ¿Sí? No soy capaz, estoy limitado. Si la faringe no está limpia, pues aspiro secreciones, ¿sí? Limpio, sangre, vómito, ¿sí? La faringe está limpia, listo. Entonces, sí, lo intento, voy por esta vía, lo intento nuevamente. Si la faringe no está limpia, pues, sí, perdón. Si no está limpia con esto, o sea, ¿se hace cricotomía? Sí, pues cricotomía. Si no, ambú. ¿Sí? Ahora, esto es como un resumen de lo que es el estridor, dependiendo del estridor que yo tenga, ¿cierto? Si yo tengo un estridor crónico, no me preocupo mucho. Considero las patologías que me pueden producir estridor crónico, ¿sí? Historia de papilomatosis, malformaciones anatómicas, ¿sí? Antecedentes de reflujo, hematoma en el cuello, laringomalacia, papilomatosis, parálisis bucal, anillo vascular, hematoma traqueal. Estridor de menos de una semana, ¿no? De evolución, no de vida, de evolución. Entonces, agudo, ¿sí? Sospecha de epiglotitis, no sospecho epiglotitis, síntomas de infección, no. Pensar en cloespamódico más alergismo al cuerpo extraño. Si tengo signos de infección, pensar primero en tos perruna, catarral, fiebre alta. Si no hay sospecha de CRUF y es infecciosa, ¿sí? ¿Qué? Pensar en estenosis subglótica, acceso retrofaríngeo. Y ante la sospecha de CRUF, desamentación y nucleosis con adrenalina. Eso es como un resumen. Si sospecho epiglotitis, sí, tengo que llevarlo al quirófano para que me le hagan la intubación. Y esto es importante, ¿no? El niño no se muere necesariamente porque no pudo ser intubado.
sino porque no pudo ser ventilado. Yo no sé cómo me la voy a ingeniar para ventilar. Lo ideal sería intubarlo, pero si no soy capaz de intubarlo, existen otras alternativas que yo puedo usar para tratar de manejar ese.